Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Gusto estar con ustedes. Vaya a subirle, por favor, a 2 de Timoteo, capítulo 2. Gracias una vez más por la confianza y la invitación. Y es una bendición para mí estar aquí. Mi nombre es Ringo Ayala, soy pastor de la Iglesia Bautista de Santa Ana, en el sur de California. Me acompaña mi esposa y estamos muy alegres, contentos de poder haber participado de este retiro y estar aquí esta noche para compartir la palabra de Dios. 2 de Timoteo, capítulo 2, si se ponen de pie, por favor. Lectura. La leo yo. Ok, pónganse de pie, por favor, vamos a leer la palabra de Dios. Tuve que ir al baño, hermanos, perdón, y aquí estoy, ¿ya? No sé qué pasó cuando salí. 2 Timoteo 2:1 dice así la Biblia, de esta manera: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Les pido que me acompañen, por favor, una breve oración. Padre Santo, gracias damos por la bendición que nos has dado de reunirnos en esta noche en tu nombre, para poder, Señor, abrir las sagradas escrituras y poder ver las maravillas de tu ley. Estamos pidiendo, Espíritu Santo, que tú nos visites y nos hables de una forma especial, que tú nos animes y nos retes y nos des fuerzas para poder ahora enfrentar un nuevo año, enfrentar, Señor, un año con mucho trabajo, muchas pruebas que estaremos nosotros enfrentando como cristianos. Te ruego, Padre, que tú nos ayudes a comprender y entender la bendición de ser tu Hijo y cómo es que nosotros en este día podemos fortalecernos para seguir hacia adelante con un paso firme. Yo te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, por favor. Dios es todopoderoso y Él da fuerzas a sus hijos. Dios es fuerte. Y quiero hablarle en este día a usted, hacerle con una pregunta. Inicio: ¿en quién están tus fuerzas? ¿En quién están sus fuerzas? Me dicen gente de esta manera, hermanitos en mi iglesia, hermanos, hermanas nuevas, dicen: ahora que soy cristiano, ahora que soy cristiana, ahora que estoy tratando de hacer lo correcto, siento que estoy batallando más, siento que tengo más conflictos. Parece que me va peor ahora que soy cristiano. Yo me rascaba la cabeza, ¿cómo animo a esta persona? Porque siempre escuchamos el ánimo de ser cristiano. Dios tiene un plan maravilloso para ti. Entonces había un conflicto en poder de explicarles qué maravilloso es ser cristiano, pero a la vez mire qué pruebas está pasando esta persona. Hasta que me di cuenta, la Biblia nos enseña: en el mundo tendréis aflicción. Dios nunca nos mandó a nosotros, predicadores, a decirle que todo le saldrá bien, para de sufrir. Eso no es nada comparado a lo que Dios nos ha enseñado. La Biblia dice que Dios es bueno. ¿Usted cree que Dios es bueno? Mire, no será un buen día cada día, pero Dios es bueno cada día. Tenemos a un Dios bueno y a pesar de ello me he dado cuenta que Dios nos da pruebas, nos hace pasar por tribulaciones con propósito. Y ahora cuando viene a decirme: pastor, estoy batallando, les digo: bien. ¿Perdón, pastor? Bien. Me alegra mucho que perdiste el trabajo. Fui a una conferencia de jóvenes. Un pastor asistente que es amigo mío llegó ahí, llevó a sus jóvenes y él me dijo: perdí mi trabajo por venir a este evento. Y le dije: bien. ¡Qué bendición! Se me queda viendo con los ojos bien abiertos como tecolote. Dice: pero mis facturas, mis necesidades. Dije: hermano, bien. Qué bueno. Bien. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Pastor, bien. Estoy enfermo. Bien.
Tengo problemas en mi casa, con mis hijos, con mi familia. Bien. Ya no puedo seguir adelante. Le digo, bien. Porque estamos en una batalla. Una batalla espiritual, pero real. Porque cuando usted se da cuenta que usted no puede, entonces usted reconoce al único que le puede dar fuerzas. Y eso es Dios. Bien. ¿En quién están sus fuerzas? Bien, porque Dios le da fuerzas. Le promete fuerzas para poder resistir, llevar adelante sus pruebas. Pastor Jairo le dijo un muchacho, ore por mí, ore conmigo. Se arrodillan los dos y empiezan a orar. Y el muchacho dice, Señor, quítame la carga, quítame la carga, quítame la carga. Le rogaba, quítame la carga. Y él terminó. Yo le tocaba al pastor Jack Harris. Y él dijo, Señor, no le quites la carga. No le quites la carga. Y le dije, oye pastor, ¿por qué está pidiendo eso? Yo quiero que me quiten la carga. Espera, deja terminar, estoy hablando con Dios, no me interrumpas. Y dice, Señor, no le quites la carga, no se la quites, pero dale fuerzas para llevarla. Muchos de nosotros nos quejamos de los problemas, de las tribulaciones. Es muy difícil, no puedo seguir adelante, quisiera abandonar, pero en vez de pedir a Dios que le quite la carga, o en vez de abandonar, pídale a Dios, dame fuerzas para soportar. Esa es la oración de cada cristiano que sigue adelante y continúa, porque las pruebas siempre van a estar ahí, pero Dios también promete estar ahí para darle fuerzas para seguir. ¿En quién están sus fuerzas? ¿En quién están sus fuerzas? Mire 2 Timoteo 2:1, el pasaje inicia de esta forma. Tú pues, hijo mío, esfuérzate. La palabra esforzado significa ser fuerte. Habla de la capacidad de soportar las cargas y resistir las oposiciones. La gracia es la obra espiritual del Espíritu Santo en el cual somos fortalecidos, y el creyente debe aprender a esforzarse, a hacerse más fuerte y más fuerte, pero recuerde, en el Señor. Miren lo que dice, por favor, 1 Timoteo capítulo 1, versículo 3, porque Pablo le escribe obviamente a un siervo de Dios, a un pastor. Y Timoteo, aparentemente al leer esos pasajes, quería abandonar. Quería dejar su puesto. Y Pablo tuvo que rogarle a que se quedara. El pasaje dice así en el versículo 3 del capítulo 1 de 1 Timoteo, como te rogué. Dice, ¿te acuerdas cuando te rogué? Como te rogué que te quedases en Éfeso. Timoteo estaba pastoreando en Éfeso. Éfeso era una ciudad muy difícil. Había un templo grande de una diosa llamada Diana. Había gente que le había hecho grande mal a Pablo. Era una ciudad llena de lascivia y pecado. Y aparentemente Timoteo le dijo a Pablo, antes de que se vaya a Macedonia, Pablo, yo me voy también. Yo voy a dejar la obra. Y Pablo le dijo, un momento, Timoteo, tienes que quedarte. Pero Pablo, tú sabes muy bien, tú conoces bien esta ciudad, es difícil. Y Pablo le decía, tienes que quedarte. Pero no me voy a quedar, Pablo, estoy decidido. Pablo tuvo que rogarle, quédate, Timoteo, quédate, no te vayas, pero me voy, quédate. Aguanta, soporta, aguanta, esfuérzate, Timoteo, aguanta. Y tenemos nosotros, predicadores, que recordarle a usted, aguante, hermano. Esfuércese, soporte, hágase fuerte, fortalézcase, no se queje, no llore, no abandone, hágase fuerte para llevar esa carga. Siempre el año nuevo queremos empezar bien y decir, un año nuevo, una oportunidad más. Pero raramente pensamos, van a venir nuevas pruebas, nueva oposición. Lo único que yo le digo a usted es que usted tiene que aprender a esforzarse y fortalecerse en Dios. Porque las pruebas vendrán. Espérelas. Dice, no estén como sorprendidos que se hallan en esas pruebas. ¿Qué pasó? ¿Por qué me sucede esto a mí? ¿Por qué a mí? Porque así Dios lo quiso. Hay unos regalitos que Dios le da a usted que se llaman problemas. ¿Son regalitos? Sí, Pablo dijo, se me dio un aguijón, se me dio como que Dios se lo regaló a él. Este aguijón es para ti. Y un aguijón es como una espina.
Ahí está el aguijón en la carne. Y muchos dicen, mira mi aguijón. Mira, este es mi aguijón. Se quejan del aguijón. ¿Quién te lo dio? Dios. Y quieren comparar su aguijón. El aguijón de él es más chiquito que el mío. Y Pablo le decía, Señor, quítame esta carga. Y dice, 3 veces se le pedía a Dios. Y Dios le dijo, bástate. Y este pasaje, esfuérzate en la gracia. ¿Quiere usted esforzarse en la gracia? ¿Está dispuesto a enfrentar las oposiciones de la vida como cristiano, como un padre cristiano en estos tiempos? Qué difícil es crear unos hijos que sean piadosos y que amen a Dios, pero Dios da fuerzas. Quiere sobrellevar el ministerio que Dios le ha dado. Si es maestro, en la ruta, en el coro, hay oposición por servir a Dios, necesita fuerzas para poder continuar. Esfuérzate en la gracia. Veamos ahí en 2 de Timoteo capítulo 2 las verdades que ayudaron a este hombre a poder superar el ministerio, el consejo que Pablo le da a Timoteo. En primer lugar, vemos que Dios nos da fuerzas. Esta es una gran verdad. Dios da fuerzas. Las fuerzas que el hombre de Dios necesita no vienen del mundo, vienen de Dios. Dice 2 Timoteo 2, versículo 1, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia, pero note esta última frase, que es en Cristo Jesús. O sea, que están en Cristo Jesús, que vienen de Cristo Jesús. Y Cristo Jesús es Dios mismo en la carne. Y solamente Cristo, solamente Dios nos puede dar fuerzas. O sea, Dios nos da fuerzas porque Él es un Dios fuerte. Quiero que usted observe esta tremenda exposición de Isaías en Isaías 40 acerca de la fortaleza, la fuerza de Dios. Isaías 40, iniciando en el versículo 28. La palabra de Dios nos dice de esta manera y empieza con una pregunta. Y Isaías le pregunta al pueblo que conoce bien a Dios, pero aparentemente el pueblo actuaba como que si no tenía esperanza en un Dios que ellos ya conocían. Y así hay muchos cristianos que tienen a un Dios verdadero, pero actúan como que Dios no está ahí. O sea, la diferencia entre un incrédulo y un creyente es esta. Los dos tienen problemas, los dos enfrentan pruebas, los dos tienen necesidades, pero el creyente tiene a Dios de su parte. Pero parece que algunos creyentes se olvidan de eso. Y dice Isaías de esta forma, no has sabido, Isaías 40, 28, no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se te fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Mire el versículo 25, ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. O sea, está diciendo, ¿hay a otro que me puedes comparar? ¿Hay alguien como yo? Dice el versículo 26, levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército y a todas llamas por su nombre, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Está diciendo, solamente levante sus ojos, vea las estrellas, vea el ejército de todo el espacio. Él lo hizo todo y todas las estrellas tienen su propio nombre. Él mismo las nombró. Así es su grandeza, así es su fortaleza. Hay una compañía que te quiere vender una estrella para que le ponga su nombre. Ese ya tiene un nombre, Dios se lo dio. La grandeza de Dios, la creación, nuestro Dios nos ha mostrado que Él es fuerte. El versículo 22, mire lo que dice ahí mismo. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Nuestra esperanza está en un Dios maravilloso. La política cambia, la cultura cambia, las temporadas cambian, pero Dios, Él nunca cambia. Servimos a un Dios grande, a un Dios maravilloso. Y no importa qué sucede en su hogar, su matrimonio, su trabajo, cuánto dinero tenga o no tenga, nuestro Dios es fuerte. Dios es eterno. Significa que Él no está confinado al tiempo, Dios siempre está a tiempo. O sea, Dios no toma vacaciones, Dios no duerme, Dios siempre está presente, Dios nunca se descuida, a Dios nunca nada se le pasa y Dios, escuche, Él nunca llega tarde. Dios va a llegar cuando Él necesita llegar. Es el Dios al quien yo sirvo. Es nuestro Dios. Él es el creador de todo.
Si usted cree Génesis 1:1, usted puede creer toda la Biblia, pero si usted niega Génesis 1:1, es imposible creer lo demás, porque al principio creó Dios los cielos y la tierra. Es un gran milagro. Él hizo todo. Él es el creador que está encima de su creación y reina sobre el mundo. Dice la Biblia, a los confines de la tierra, a todo el mundo. Esto quiere decir que el poder de Dios está en todo lugar, no importa en dónde se encuentre usted. Dios es fuerte. Dios es fuerte. Y Dios da fuerzas. ¿A quién da fuerzas? A los suyos, a sus hijos. Dice ahí en Isaías 40:28, no desfallece ni se fatiga con cansancio. Dios nunca se cansa. Dice que Él es sabio. Dice el versículo 28 al final, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Nuestro Dios sabe lo que es mejor. Si usted simplemente quisiera saber lo que Dios sabe, dice la Biblia, de tu boca sale sabiduría, de la Biblia sale sabiduría. Dios sabe lo que es mejor. ¿Cómo le hago para criar a mis hijos? Dios sabe lo que es mejor. Me dijo un hermano, me gustó mucho el mensaje que predicó tu pastor. Yo era miembro, pero no estoy de acuerdo con él. ¿En qué parte? Donde él dijo que tenemos que disciplinar a nuestros hijos. Yo creo que debemos más bien hablarles, dialogar con ellos. Este asunto de disciplinarlos como que es muy severo, es muy duro. Yo no estoy de acuerdo con eso. Le dije, tú no estás de acuerdo con el pastor, no estás de acuerdo con Dios. Porque Dios dijo que al niño que es rebelde, ¿qué se le debe hacer? ¿Qué te deben hacer, hijo, si te portas mal? ¿Qué te deben hacer? Date un caramelo, dejarte ver SpongeBob. ¿Qué se hace, hermano? ¿Sí da usted o no da usted? ¿Porque lo odia o porque lo ama? Dice la Biblia que al hijo, el padre al hijo que ama, castiga, disciplina. Y yo, mire, escuche eso. A mí mi papá me amaba mucho. ¿Cuánto me amaba, papá? La Biblia dice que la necedad está ligada al muchacho. Mi hijo no es rebelde, es el más engañador. Es mi querubín. Si es muchacho, necesita la vara. Pero recuerde, no es porque lo aborrecemos. Dios nos da instrucciones. Instruyamos al niño en su camino. Hay que ser paciente con el niño. Hay que amar al niño. Y tenemos que enseñar al niño que sea obediente cuando él desobedece. En amor, sin ira y sin maltrato y sin golpear en la cara, sin hacer un montón de escándalo. Con amor, le diga, hijo, te amo. Papá decía, te amo, Ringo. Ahora, volteate. Este varón me dijo eso hace casi más de 12 años. ¿Dónde cree usted que están sus hijos ahora? Dios sabe lo que es mejor. Nosotros no sabemos lo que es mejor. El psicólogo no sabe lo que es mejor. El gobierno no sabe lo que es mejor. Las escuelas públicas no saben lo que es mejor para nuestros hijos. Dios sabe lo que es mejor para nuestros hijos. Su entendimiento, dice la Biblia, no hay quien lo alcance. Y lo que nos ha dado en su Biblia nos enseña la gran sabiduría. Dios da fuerza, Dios da sabiduría. Su entendimiento es inescrutable, significa que nadie lo puede saber ni averiguar, pero lo poco que nos da, lo que nos da en las Escrituras es grande, maravilloso para fortalecernos. Mire, el versículo 49 nos enseña a quién fortalece Dios. Él es fuerte, es grandioso, es maravilloso, pero Él fortalece a sus hijos. Dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. El hombre o las fuerzas del hombre es lo opuesto a lo de Dios. El hombre es comparado a un insecto, dice la Biblia allí, que es como una langosta. Hay quienes dicen, ayúdate que yo te ayudaré. Pero la Biblia no dice nada de eso. La Biblia dice que el hombre se cansa, se agota, se queda sin fuerzas, pero Dios da fuerzas al cansado. Dios multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Cualquier actitud de autosuficiencia automáticamente le desfallece de recibir las fuerzas de Dios. Si usted dice, yo puedo, yo lo voy a hacer, yo soy autosuficiente, yo no necesito la ayuda de nadie, entonces ahí usted mismo limita que Dios le dé sus fuerzas. Porque Él le da las fuerzas al que admite su debilidad. Pablo decía claramente, cuando soy débil, entonces soy fuerte.
pero es porque Dios fortalece al débil. Mire 1 Timoteo 1, regresemos ahí a Timoteo. Dios da fuerzas para el ministerio, para servir a Dios. Cuando yo oro por un hermano que ha mostrado ciertas cualidades de un cristiano maduro, se les da la oportunidad para servir en la iglesia. Hay requerimientos necesarios bíblicos para poder servir, ejercer el ministerio. Vemos su fidelidad, su constancia, su dar, su amor a las almas perdidas. Pero a la vez le tengo que advertir, mira, ahora que le estás entrando a un ministerio, ya sea de ujier, ya sea de maestro, ya sea de ruta, va a haber más oposición. Oposición del diablo, más desánimo. El diablo se mete y a veces que se pelean entre los ujieres. No, no es así. Y se pelean entre ellos por cosas insignificantes. Se pelean entre los trabajadores de la ruta por cosas. Y el diablo es experto en causar disensión. Y por eso tenemos que enseñar a que ahora que le entras al ministerio, tenemos que fortalecernos más cada vez. Dice ahí 1 Timoteo 1:12, doy gracias al que me fortaleció. A Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome, escucha ahí, en el ministerio. Y ahora como pastor necesitamos muchas fuerzas. Pídale a Dios que fortalezca a sus siervos. Hay muchachos que quieren ser pastores, hermanos, que Dios tiene un llamado. Aprenda esto, el ministerio tiene mucha oposición y muchas cargas. Lo que tiene que pedir a Dios es que les dé fortaleza para cumplir ese ministerio. Vaya a 2 Timoteo 4:17, mientras yo le leo Efesios 6:10, que dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Dice 2 Timoteo 4:17, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Quiero decirle, hablando de este contexto, vea el versículo 16, ahí mismo. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Pablo aquí está diciendo, o está relatando la experiencia que tuvo cuando fue a Jerusalén. En Hechos 20, él dice que él iba a Jerusalén sin saber qué le esperaba. Llegando a Jerusalén, entra al templo con 2 judíos, lo acusan de llevar a 2 griegos y rápidamente lo quieren despedazar, dice la Biblia. Pero viene el alguacil romano y se lo lleva a la cárcel y al día siguiente van a tener lo que es como una corte para juzgarlo. Cuando Pablo sale y él es acusado por uno de sus enemigos, dice la Biblia que ninguno estuvo a su lado. Yo siempre me imagino esa escena donde sale aquí Pablo con las cadenas, lo pone en el lugar del acusado y él está observando entre toda la gente, buscando a sus amigos, buscando a Timoteo, buscando a Tíquico, buscando a aquellos que les enseñó, aquellos que él mismo instruyó, aquellos que él mismo ganó para el Señor, aquellos mismos que él dio todo por ellos. Ninguno estuvo a mi lado, ninguno vino a mi defensa. Ninguno vino para apoyarme. Solo, desamparado. Pero el pasaje dice en el versículo 17, pero el Señor estuvo a mi lado. ¿Y me dio qué? Me dio fuerzas. En momentos más oscuros, Dios le da fuerzas a usted. Para mí el año 2022 pues grandes bendiciones, pero también momentos más oscuros en mi vida. Los más oscuros que yo puedo imaginar y pensar. Nunca pensé que lo que atravesamos como familia sería algo que dolería tanto. Me disculpo de algunos hermanos que habían perdido a sus bebés y yo decía, estoy orando por ti, pero no entendía la capacidad del dolor del corazón que esa persona había sufrido o estaba sufriendo. Créeme que he hablado a veces con hermanas y personas que han pasado 5 años, 10 años, hasta 20 años y aún están batallando con eso. Mi corazón se extiende hacia ellos y ellas por el dolor que están enfrentando. Sienten el bebé moverse, le da, o escuchan el latido del corazón, le da una foto. Ahí viene el bebé. Mi esposa siempre que me enseñaba el bebé dice, yo no lo veo. Ahí está, mira, esta bolita, esa es, ¿cuál es? Yo no, ¿qué es eso? Es una niña, ¿cómo sabes? Y
Ya son 6, ¿por qué no va a ser otra? No, son puras niñas. Y me decía, ahí está, una emoción, viene un bebé. El 22 de septiembre mi esposa recibe los resultados de su sangre. Dice, viene con Trisomy 18. Es una enfermedad que no permite que el bebé se desarrolle. Casi el 90% de los niños mueren antes de que nazcan. 5% nacen muertos. Todo el día mi esposa y yo oramos y le pedimos guía a Dios. La enfermera llama, le dice, ¿sabes qué? Quizás no es nada. Y eso es lo que siempre queremos hacer, ¿no? Es decir, quizás no es nada. Vamos a hacer otra prueba, después vamos a ver. Y nos estamos preocupando por nada. Y estábamos preparando para nuestro aniversario como iglesia. Y por 3 días no lo dijimos a nadie. Viene nuestro aniversario, tenemos un predicador invitado, hacemos una gran cena, vienen a felicitarnos, aniversario de iglesia, pero nadie sabía la carga que había en nuestros corazones. Viene un nuevo mes, la siguiente cita era en 3 semanas, mi esposa va, yo estoy preparándome para ir a cortarme el cabello en cuanto ella regrese y me llama llorando, y cuando me llamó llorando yo ya sabía, Dios se llevó al bebé. Viene mi esposa, lo primero que hago es la abrazo y oramos juntos como por 15, 20 minutos allí en la parte de afuera de nuestra casa. Nadie lo supo, nadie sabía. Nos arrodillamos y tuvimos que decirle a Dios que aceptamos su voluntad. Y que por alguna razón Dios lo hizo y estamos dispuestos a poder darle gloria a Dios por todo lo que nos ha dado, lo bueno y también lo que aparentemente es malo. Yo no puedo explicarle esto, mi hermano. Yo no puedo explicarle por qué es que tengo paz. No sé. Me dolía mucho ese día. No me lo entienda. Lloramos mucho. No lo podía comprender. Cuestioné a Dios. No lo cuestioné por su grandeza. Le decía, explícame por qué. Quisiera una explicación nada más. Acepto que tú hiciste lo que tú quisiste hacer. Eres bueno, pero habrá una respuesta. Y sabe que no sé, no ha llegado y no vendrá. Y leyendo la Biblia, preparándome, porque el domingo viene el domingo y el predicador tiene que predicar. Bueno, aprendí de David, como cuando él perdió a su hijo, él fue y adoró a Dios. Me enseñó el pasaje que él aceptó. Después adoró. Aceptamos, adoramos y Dios da gracia. Dios da fortaleza. Ahora le explico algo muy personal, algo que enfrentamos, porque por muchos años cuando predico y enseño, la gente dice, es que usted no sabe lo que yo siento, es que usted no sabe lo que yo he pasado, es que usted nunca, todo le va bien a usted, pero eso no es verdad. Nosotros también enfrentamos por tiempos difíciles y los creyentes maduros saben a quién acudir cuando hay problemas. Dios da fuerzas y Él da fuerzas al cansado. Él fortalece al que tiene necesidad. Él fortalece al que está agotado. El que dice, ya no puedo nada más. Dice el Señor, así te quería. Cuando usted admita su impotencia y su inhabilidad, Dios es fuerte. Y Él da fuerzas. En 2 Timoteo 2:1 dice la Biblia que no solamente Dios es fuerte, pero Dios nos da su gracia. 2 Timoteo 2:1 dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. La gracia es esa obra espiritual del Espíritu Santo en la cual somos fortalecidos. O sea que Él nos ayuda a realizar esta obra que nos ha dado, cualquier obra que sea. Dice, antes bien creced en la gracia. Dios dice, aumenta tu gracia, aumenta tu espiritualidad, crece, madura cada vez más. Dios da gracia, nos da fortaleza para poder ser un buen padre, para seguir adelante como un papá, como madre, como maestra, como maestro, como siervo en la iglesia. Dios da gracia. ¿Cuánta gracia da? La que necesitas. Qué bendición si alguien le pagara su combustible, imagínense. Hay algunos que nada más pagan $20 o 5 cada vez que van. Y así era yo. Hasta que un día entré y lo que hice es esto. Tenía que pagar, llenar mi tanque, pero como nunca lo llenaba, le di $5 al Señor.
Y fui y llené 5. Y vine el que atendía. Hey, here's a 5. Dice, un señor que te conoce, él dijo, lo que él puso, dáselo. ¿Cuánto le puse yo? Le hubiera puesto todo. ¿Sabe cuánto 5 en California es un galón? Siempre lo lleno todo buscando a ver si un hermano por ahí me conoce. ¿Usted piensa que Dios es limitado en su gracia, en su poder, en su ayuda? Él le da lo que usted necesita. Gracia para sufrir. 2 Timoteo 2:3 dice así, tú pues sufre penalidades. El creyente aquí es comparado, dice, como buen soldado. El soldado en la Biblia nos enseña a soportar, a ser sufrido. Sufrir es sentir una persona dolor, como una enfermedad o un trastorno físico. Y el creyente debe saber que el sufrimiento es parte de la vida. Muchos no nos gusta sufrir. Creemos que el sufrimiento es malo. Pero no es como Dios ve el sufrimiento. Dios ve el sufrimiento como algo que nos fortalece. Dios sabe que el sufrimiento nos da paciencia. El soldado es una persona que entra en batalla y está está consciente del dolor. Él sabe que el sufrir en la batalla es parte de su llamado como soldado, y el creyente debe reconocer lo mismo. El sufrimiento es parte de la vida cristiana. Y muchos quieren abandonar a causa del sufrimiento. Muchos se desilusionan cuando yo pensé que era diferente la vida cristiana. Hay muchas luchas personales donde el enemigo le quiere desanimar. El enemigo nos quiere hacer resbalar, caer en pecado. Ataca el matrimonio, ataca la familia. Hay preocupaciones personales por sus finanzas personales, por las pruebas, por sus enfermedades. Muchos están agobiados pensando, ¿y qué de mis hijos? Un hijo rebelde, un hijo que no es fiel a la casa de Dios. Hay luchas aún dentro de la iglesia. Conflictos entre las críticas entre miembros, la asistencia declina, conflictos en el liderazgo. Hay muchas cosas que pueden desanimarnos. Yo siempre he creído que si una iglesia no tiene conflicto es porque no está avanzando hacia adelante. El diablo siempre ataca a las iglesias que avanzan y avanzan y avanzan. Siempre va a haber conflictos. Pero Dios nos da gracia para sufrir. Ahora, Dios sabe cuánto usted puede aguantar. Voy al mercado y le digo a mis hijas, tienen que ayudarme ustedes. A la más grande, tiene 12 años, ella la cargo con varias bolsas. Cárgame estos galones de leche, estas piernas de pollo. Eva me carga unas buenas bolsas. Y así, dependiendo de su edad, yo sé su capacidad. Yo sé cuántas fuerzas tienen cada una de ellas. Y ahí viene la de 2 años. ¿Y a mí qué? A mi chiquita, a mi little Rachel, le digo, ¿tú también quieres ayudar? Simón me dice, ok. Y voy, ¿sabe qué le doy? Una bolsa de Sabritas bien vacías. Esas bolsas de Doritos, ¿no? Que no tienen mitad aire. Y ahí ya se siente como que está ayudando. ¿Por qué? Porque es lo que ella puede llevar. Ella no puede llevar un galón. Ella no puede cargar unas carne. Lo único que puede llevar ella es casi nada. Y el Dios sabe, Él sabe lo que usted puede llevar. Si Él hace pasar por una prueba, Dios sabe lo que usted puede sobrellevar. A un hermanito, él sabe que si pierde el trabajo se suicida, entonces no le hace que se pierda el trabajo. A otro hermano permita que hasta su casa se le queme. Se les ha quemado la casa. Le han robado su carro. Se ha enfermado. Y Dios dice, tú puedes llevarlo. O sea, cualquier prueba que usted tenga ahorita, Dios sabe que usted puede llevarla. Sufra. Aguante como buen soldado. Resista. No se queje. Mis hijas son expertas en quejarse. Se quejan. Ahí está mi hija llorona. ¿Qué tienes? Yo no quiero ayudar. Me duele la pierna. Se sienta mientras las demás están limpiando porque a ella le duele la pierna. Cuando se acabó de limpiar, ya empieza a correr. Milagro de Dios. Ya no le duele la pierna. Oye, ¿qué no te dolía la pierna? Se me queda mirando. Y ya no.
No se queje de sus problemas, no se queje de lo que tiene que hacer. Aprenda a sufrir, porque el Señor así diseñó la vida cristiana. Nos da gracia para obedecer. 2 Timoteo 2:5 dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha, dice ahí, legítimamente. Ahora nos compara un atleta y los deportes tienen reglas. Hay formas de llevar a cabo un deporte. Por ejemplo, en el básquetbol, si usted pasa la línea y la vuelve a pasar, eso es una falta. O si sale la línea de la orilla, es una falta. No puede usted botar la pelota, después sostenerla y volverla a botar. Eso es una falta. Entonces son reglas para que haga un orden, la competencia esté saludable. Entonces Dios compara aquí ahora la vida cristiana como una persona que es un deportista y él tiene que correr legítimamente, o sea, obedeciendo las reglas, las normas. El nuestro, las reglas, normas espirituales. Y Dios nos da gracia para obedecer, porque mucha gente dice, es difícil ser cristiano, es difícil obedecer. Dice la Biblia, Dios te da gracia para obedecer. Dice la palabra de Dios, si me amáis, guardad mis mandamientos. Oh, esa es la cosa que nos impulsa más a obedecer a Dios. Cuando usted ama a Dios, no hay nada que Dios le pida que usted no lo haga. A veces veo unos muchachos aquí platicando, ¿verdad? En la iglesia, bien enamorados. No les pesa hacer algo por la muchacha, por quedar bien con ella. ¿Se acuerda usted, hermano casado, cuando hacía eso usted? Iba lejos, hermano, ¿se acuerda? Llovía y no le importaba. Gastaba dinero y no le interesaba. Yo iba lejos a ver a mi esposa, ella vivía como 40 minutos donde yo vivía. No había ni un valle que fuera suficiente ancho, un monte suficiente alto para que yo llegara a ella. Cuando usted ama, no le pesa. Hay algunos que han perdido su primer amor del Señor, así como lo hicieron también con su esposa, que antes le abría la puerta del auto, pero ahora le abre la puerta en el auto, pero en el freeway. Yo le decía a mi mamá, mamá, yo creo que yo amo a esta mujer. Perdón, hermano Jubal. Yo amo a Esther. Dijo, va a ser su cumpleaños y le voy a decir por primera vez que yo la amo, pero también quiero comprarle un buen regalito. ¿Por qué no me acompañas a la joyería a comprar un regalo? Ahí me lleva mamá. Ella está buscando aquí en las cosas baratas de 10, 15 dólares. Está bonito esto, hijo. Dije, no, yo quiero este acá, mira. Un collar. Más de, ni te voy a decir cuánto era. Estaba carísimo. Mamá dice, ¿ese le vas a comprar? A mí nunca me has comprado algo así, hijo. Es un amor diferente, madre. Cuando usted ama a Dios, no le pesa servir a Dios. Dios le da fuerzas, le da su amor, su fuerza para obedecerle y cumplir sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Sus mandamientos no son gravosos. Cosas que usted debe dejar, cosas que debe hacer. Mucha gente cuestiona, ¿y por qué? ¿Y qué tiene de malo? Yo no lo veo así. Usted simplemente obedezca a Dios, ame a Dios. Nos da fuerzas para obedecer, nos da fuerzas para trabajar en su obra. 2 Timoteo 2:6 dice que el labra, para participar de los frutos, debe trabajar primero. La obra de Dios es trabajo. La obra de Dios requiere que nos esforcemos. Gracia para la santificación. En 2 Timoteo 2:19 hacia el 22 nos habla de limpiarnos de todas estas cosas. Seremos instrumentos limpios de honra, santificados, útil al Señor y dispuestos para toda buena obra. Dios nos da gracia para limpiarnos, vivir una vida santa en esta generación que es malvada y perversa. Donde quiera que usted va y ve cosas que no debe ver. Hay personas que le quieren desviar. Hay cosas en los medios de televisión. El gobierno es corrompido. En medio de esta generación malvada y perversa, podemos vivir en santidad, porque Dios nos da su gracia, nos da su fuerza para vivir en santidad. No solamente vemos que las fuerzas vienen de Dios, Dios da gracias a sus hijos, pero mire, número 3 nos enseña dónde debe estar nuestro enfoque. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme al Evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa.
Pablo dice, yo estoy sufriendo penalidades, estoy en la cárcel, voy a estar encarcelado, pero mire, mientras yo estoy apresado, yo siempre me acuerdo de Jesucristo. Jesucristo mismo, siendo Dios perfecto, dice la Biblia que Judas dijo que él entregó sangre inocente. Herodes dijo, yo no veo falta en él. Pilato reconoció que era inocente. La esposa de Pilato dijo, no le hagas nada a ese justo. El centurión que estaba en la cruz dijo, él verdaderamente fuera el Hijo de Dios. Todo el mundo reconocía la inocencia de Jesucristo, pero él fue tratado como malhechor. Y aún mismo Jesucristo sufrió. Y está diciendo, si Cristo, Dios perfecto, sufrió, ¿quién somos usted y yo para quejarnos de nuestro sufrimiento? Que muchas veces viene porque lo merecemos. Acuérdate de Jesucristo. Cristo cumplió su ministerio. Cristo obedeció al Padre, dice la Biblia, se sometió y hizo todo lo que el Padre dijo. Cuando Cristo dijo, consumado es, dijo, hecho está, he terminado la obra que tú me enviaste. Jesucristo es nuestro más grande ejemplo de servicio y santidad y de sufrimiento y dependencia del Padre. Acuérdate de Jesucristo. Si usted quiere ser animado, anímese en Cristo. Escuche esto, varón, si usted está aquí por el pastor, yo siempre le digo esto a la gente en mi iglesia, si usted viene a la iglesia por mí, es seguro que dentro de un año usted ya no va a estar aquí. Si usted viene aquí, mi querido hermano, por alegrar a su esposa, porque le anda diciendo, vamos a la iglesia, y usted viene por ella, téngalo por seguro que en unos cuantos meses usted no va a estar aquí. Si usted viene a la iglesia porque tiene un amigo aquí en la iglesia y es su amigo y es su amiga, es su novio, su novia, téngalo por seguro que cuando esa amistad se desmorone, usted ya no va a estar en los caminos de Dios. Pero si usted quiere ser fiel al Señor y permanecer más que un año, por décadas y muchos años por venir, ponga sus ojos en Jesucristo. Siga a Jesús. En Hebreos 12 dice la Biblia de esta forma, busque animarse en Jesucristo. Busque animarse en lo que Él hizo por usted, lo que Él fue como un ser humano aquí en la tierra, nos dio un ejemplo a seguir. Hebreos 12:2 dice así, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Note el versículo 3, considerad, o sea, examina cuidadosamente a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Mire, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hay gente que se cansa, su ánimo se le acaba, se agota porque han quitado sus ojos de Jesús. Y este pasaje nos recuerda que la única forma que vamos a poder llegar, terminar una carrera, cumplir con nuestro ministerio sin cansancio, sin desmayar, sin abandonar, es poner nuestra mirada en Jesucristo. Porque Él nunca falla. Él es fiel. Cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo. Si te sientes débil, confundido, dilo a Cristo. Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo. Dilo tan solo a Él. Cuando estés de tentación cercado, mira a Cristo. Cuando rugen huestes de pecado, mira a Cristo. Si se apartan otros de la senda, sigue a Cristo. Si acrecienta en torno la contienda, sigue a Cristo. Cuando llegue la final jornada, fía en Cristo. Te dará el cielo franca entrada. Fía en Cristo, porque recuerde, no hay otro amigo como Cristo. Dilo tan solo a Él. ¿En quién están sus fuerzas? ¿En quién están sus fuerzas? ¿Está cansado? Eche mano de las fuerzas que Dios nos da. ¿Está desanimado? Mire a Cristo. ¿Le hace falta perdonar? Mire cómo Cristo nos ha perdonado a nosotros. De la manera que Cristo os perdonó, dice la Biblia, perdonaos unos a otros. ¿Y cómo nos perdonó Cristo? ¿Con condición o sin condiciones? La única expectativa de Cristo es que creyéramos en Él y Él nos dio el perdón. Y la manera que Dios perdona, escuche, es Él perdona y no vuelve a acordarse del pecado. ¿A quién tiene que perdonar usted? Pastor, no puedo. Mire a Cristo.
Fortalezcase en Cristo. Dígale: Señor, ayúdame a perdonar. Estoy desanimado, estoy agobiado, estoy molesto, estoy enojado. Dilo tan solo a Cristo. ¿En quién están sus fuerzas? ¿En quién están sus fuerzas? ¿Tiene alguna queja? ¿Tiene algún desánimo? Empecemos el año 2023 fortaleciéndonos en el Señor. Pero recuerde esta pregunta: ¿en quién están sus fuerzas? Padre Santo, damos gracias por la bendición que nos has dado.